La leyenda de los caballeros de la mesa redonda fascinó a la Edad Media. Buscaban un tesoro único, el Santo Grial, como Indiana Jones en esta famosa película. Pero ¿por qué era tan codiciado aquel cáliz? ¿Existe realmente? En esta capilla de la Catedral de Valencia se venera una copa de ágata que, según los expertos, es la misma usada por Jesucristo para instituir el sacramento de la Eucaristía. 2 papas han celebrado la misa con este santo cáliz. En la última cena, Jesús anticipó el sacrificio de su vida al día siguiente en la cruz. Allí ofreció su cuerpo y sangre por la redención de la humanidad. Pero quiso que su sacrificio salvador se reviviera cada día de modo incruento hasta el fin del mundo. «Haced esto en memoria mía», dijo a los apóstoles. Ese mandato lo vemos cumplido cada vez que asistimos a misa. No hay en el mundo acontecimiento más importante. Allí se hace presente y actual aquel sacrificio del Hijo de Dios ofrecido en Jerusalén hace 2000 años. Y los que acuden se beneficiarían más si imaginaran los beneficios que Dios nos regala en ella. ¿Cuáles? La misa atrae sobre la tierra bendiciones, alivia a las almas del purgatorio y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de mártires y santos. Es el mejor momento para pedir lo que necesitamos, dar gracias, obtener perdón y adorar a la Trinidad Santísima. Además, en la comunión, Dios nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los mortales. Nos une más íntimamente a Cristo, nos hace crecer en gracia y en amor al prójimo. No podemos, pues, privarnos del inmenso bien de la Santa Misa. Por eso la Iglesia manda asistir a ella todos los domingos o su víspera. No hacerlo sin causa justificada sería un rechazo, un desdén, una ofensa grave al amor de Dios y un perjuicio para nosotros. Esto es un sagrario. Tendrá más o menos valor artístico, pero en esas 4 paredes quiso encerrarse el Señor en su amor inconcebible. ¿Para qué? Para estar con nosotros, escuchar nuestras peticiones y confidencias, y también para recibir la adoración que merece. Por eso el tabernáculo es lo más importante en una iglesia, más que cualquier obra de arte. Y esto es una custodia, en este caso la de Toledo. Sirve para exponer la sagrada hostia. Más de 1 millón de jóvenes la adoraron en la JMJ. Impresionante. Esta es una de las devociones a Jesús presente en la Eucaristía. Otra es la procesión del Corpus Christi. Si a un jefe de Estado se le rinden honores públicos, ¿no será justo rendir culto público al Rey del Universo?